en el grupo. Ahora, bueno, sé que lo van a estar grabando, déjame poner por aquí. No había conocido el grupo como tal y pues para mí nuevamente es un honor y un placer estar con ustedes en esta mañana. Voy a estar mencionando algunos aspectos sobre la Biblia y la ciencia, pero también voy a estar hablando un poco sobre la arqueología, la medicina, la aerodinámica y diferentes conceptos. Así que la conferencia yo la doy generalmente en 1 o 2 horas a nivel universitario, pero la he simplificado para todos ustedes para que puedan hacer preguntas al final. Y luego que terminemos, pues pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Si yo no lo hace, pues no hay problema. Yo le tomo el correo electrónico al colegio y a través de ellos, pues le envío la contestación que podamos todos, pues, aprender un poco sobre la Biblia y la palabra del Señor. Definitivamente estamos en el mes de la Biblia, así que es bien importante evidenciar todo lo que se presta con el texto sagrado. Y en cuanto a la Biblia y la ciencia, que fue el tema que me mencionaron que diera en esta mañana, pues quería comentar, ¿verdad?, desde diferentes perspectivas. Cuando los jóvenes se encuentran que van a ir a la universidad, van a notar que existe un sinnúmero de ataques en contra de lo que nosotros creemos. Y especialmente en las universidades seculares se habla mucho de que pues las personas terminan dejando de creer en Dios porque algunos profesores tratan de socavar lo que se ha enseñado. Así que aquí está la importancia de una buena educación centrada en el texto sagrado desde sus comienzos como jóvenes. Y pues yo agradezco, ¿verdad?, que está el colegio Annie Soper enseñando los fundamentos de la palabra del Señor. En cuanto a la Biblia y la ciencia, pues no sé si el director David ¿verdad?, Sánchez tendrá alguna forma de que deseamos que pongamos esto o simplemente yo expongo y luego se hacen las preguntas. Sí, bueno, decir a los estudiantes de que si hubiese alguna pregunta, escriban en un papelito en su cuaderno y después que el doctor nos dé la autorización, si hubiese alguna pregunta, cuando usted desee, doctor, nos hace una pausa, ¿no? Y ellos, si es que hubiese alguna pregunta, lo puedan hacer, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues entonces así haremos. Pues vamos a comenzar. La Biblia y la ciencia. ¿Habrá entonces entre la Biblia y la ciencia algún tipo de desacuerdo? Bueno, tenemos que ver que en la ciencia existe un sinnúmero de personas que eran científicos que creían en un ser divino. Y estos científicos están en diferentes rangos o en diferentes ámbitos de la ciencia. Por ejemplo, la astronomía, en la medicina, en la meteorología, en la biología, en la arqueología. Cada uno de esos campos tenía y tiene aún cristianos que piensan y entienden de que Dios, como es un Dios de orden y un Dios soberano, la creación tiene aspectos que revelan la gloria de Él. De hecho, eso mismo es lo que dice la Biblia. El cielo, ¿verdad?, y el firmamento hablan sobre la gloria de Dios. Y de lo que es conocido, le es revelado a todo el mundo porque Él lo ha dado a conocer por medio de ¿qué? De la creación, nos dice allá el libro de Romanos. En cuanto a aquellos científicos que creían en un ser divino, miren, se encuentran Isaac Newton, el señor Faraday, que fue el que inventó la inducción electromagnética, el señor Maxwell, que descubre el flujo magnético, el señor Kelvin o Sir Kelvin, que inventa el sistema internacional de temperaturas absolutas. Eso nada más en el campo de la física. En el campo de la química, por ejemplo, el doctor Boyle descubre la diferencia entre los compuestos químicos. El señor Dalton desarrolla la teoría atómica. El señor o el director Ramsey descubre 4 gases inertes. Y eso es en el campo de la química. En el campo de la astrología, Kepler, Galileo Galilei, ¿verdad? El señor Friedrich Herschel, que descubre más de 500 estrellas. Son hombres que entendían y entienden que existe un Dios que hace el universo y por ende, al entender que Dios hace el universo, ellos indagan y buscan nuevamente aquellas evidencias que apuntan a un creador. Vamos a empezar por el tema de la astronomía. Y el tema de la astronomía es fascinante, específicamente en el libro de Job. El libro de Job fue escrito aproximadamente en el año 1520 antes de Cristo, o sea, unos 15 o 14 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y fíjense que en el libro de Job, en el capítulo 28 y verso 25, se nos habla a nosotros que el aire tiene un peso. Pero no fue hasta el siglo XVI cuando se descubre verdaderamente de que el aire tenía un peso como tal. De hecho, la presión que ejerce el aire sobre una atmósfera se llama precisamente así mismo la presión barométrica,
se divulga a través de 29.92 pulgadas de mercurio, ¿verdad? Y así eso lo notamos para nosotros medir el peso del aire. Job en su libro también, el capítulo 38 y verso 16, nos menciona que el sol rotaba, perdón, la tierra rota alrededor del sol. Y me disculpan porque los términos los sé en inglés y estoy tratando de pensar en inglés y hablar en español. Pero el sol, ¿verdad?, se mantiene y la tierra gira, ¿verdad? Y a través de la traslación y a través de la rotación, pues podemos ver los días. Pero ya Job lo mencionaba en el capítulo 38, verso 16, mucho antes de que haya sido descubierto. Fíjense que en Job, nuevamente en el capítulo 38 y verso 24, nos habla sobre la luz. Y no fue hasta que Isaac Newton, en el año 1650, descubre que la luz está compuesta por 7 colores. Él, a través de un experimento, pone un prisma y en el prisma descubre que hay 7 colores en específico. De hecho, son los colores que se encuentran en el arco iris. Y esto no fue descubierto nuevamente hasta el año 1650. Pero ya el libro de Job, escrito en el año 1520 a.C., ya mencionaba ese concepto. Capítulo 26 del libro de Job tiene otro concepto. Menciona que la tierra colgaba sobre la nada, o sea, en el espacio. Pero sin embargo, esto no se descubre nuevamente hasta el año 1650. Y como decía inicialmente en el Salmo 19 del versículo 1 al 3, los cielos cantan la gloria de Dios y el firmamento enseña su obra. Fíjense que en Hebreos capítulo 11, verso 3, nos habla de estructuras invisibles del universo. O sea, el universo está compuesto o se construye por aquello que es invisible. Y recientemente se han descubierto el concepto de los átomos. No podemos ver los átomos, pero sabemos que cada parte de la materia está compuesta por átomos. En Isaías 40:22, ¿verdad?, nos habla precisamente de todos estos conceptos. Y recuerden que Aristóteles mencionó hace unos 300 años después sobre todos estos conceptos. En el Salmo 8, verso 8, nos habla sobre unos senderos que se encuentran debajo de la mar. Sin embargo, no fue hasta el padre de la oceanografía, hace unos 200 años atrás, el señor Matthew Murray, que descubre que sí verdaderamente existen corrientes y senderos debajo del mar. Eso nadie lo sabía hasta que Matthew Murray lo descubre, pero ya la Biblia en el Salmo 8 y verso 8 nos mencionaba todo esto. Fíjense que hay 5 fuentes primordiales para la composición del universo completo o composición de la creación. El universo, ¿verdad?, está compuesto de tiempo, espacio, materia, poder y movimiento. Interesante que cuando usted va a Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, nos habla que en el principio, ahí está el tiempo. Creó Dios, ahí está el poder. Los cielos, ahí está el espacio. Y la tierra, ahí está la materia. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ahí está el movimiento. Nuevamente, el tiempo, espacio, materia, poder y movimiento se encuentran desplegados o explicados en el primero y segundo versículo del libro de Génesis, muchísimo antes que los científicos lo hayan descubierto. Y eso nada más en cuanto a la astronomía. Pudiésemos abundar mucho más porque hay un sinnúmero más de datos científicos que se han descubierto. Por ejemplo, la expansión del universo, el efecto Doppler, el bosón de Higgs. Todos apuntan a un comienzo del universo cuando nos menciona la Biblia. En el principio creó Dios los cielos. Pero eso lo podríamos hablar después en la parte de preguntas y respuestas. ¿Qué va a hablar la Biblia en cuanto a la medicina? Fíjense, en cuanto a la medicina, en el 1845 se documenta por el doctor Ignaz Semmelweis que había que lavarse las manos para no transmitir enfermedades. ¿Qué estaba pasando? Los médicos en aquella época, ellos iban y trataban con unos cadáveres, haciendo incisiones, pero no se lavaban las manos. Entonces iban y atendían a las mujeres en los partos y se daban cuenta que las mujeres estaban muriendo por infecciones luego de dar a luz. No fue hasta que el doctor Ignaz Semmelweis en el año 1845 descubrieron que no solamente podían lavarse las manos bajo un pozo de agua, sino que tenía que ser agua que estaba corriendo, no podía ser agua estancada. Así que ellos no se lavaban las manos correctamente, pero la Biblia, más de 1000 años antes de que se haya descubierto este concepto, en el libro de Levítico capítulo 15, verso 13, nos dice: cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo
contará 7 días después de su purificación. Y mire lo que dice, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. O sea que ya la Biblia estaba mencionando que había que lavarse las manos, pero no en agua que estaba estancada, en agua que corría para evitar precisamente las infecciones. Y no fue hasta el año 1845 que se descubre este concepto. También mire, la circuncisión, y me imagino que ustedes sabrán lo que es la circuncisión, se efectuaba en el 8º día. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se efectúa en el 8º día? ¿O por qué la Biblia mencionaba que se era efectuada en el 8º día? Pues fíjense, hubo un sinnúmero de científicos que descubrieron que en los niños, durante la primera semana, la capacidad de desarrollar la vitamina K y aquel agente coagulante que se llama la protombina llegaba a su clímax en el 8º día. O sea, que la capacidad para coagular o cerrar cualquier tipo de herida era mucho más efectiva al 8º día. Y precisamente eso es lo que nos habla la Biblia en Génesis capítulo 17 y verso 12, porque Dios mandó a Abraham a circuncidar a los varones recién nacidos, ¿cuándo? En el 8º día. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué en el 8º día? Pues en el 8º día precisamente porque la alta capacidad de vitamina K y de proteína que se encontraba en el aspecto fisiológico del hombre nos brinda a nosotros la seguridad de que vaya a cicatrizar mucho mejor esa herida. Y eso lo menciona la Biblia años y miles de años antes que la ciencia lo hubiese descubierto. Eso nada más en el aspecto de la medicina, y pudiésemos entrar mucho más hablando sobre el código genético, la información que tiene todo eso. Pero vamos a hablar en un aspecto sobre la meteorología. El ciclo del agua en la Biblia había sido estipulado antes de que Pierre Perrault, Erasme Marriott y Edmund Halley lo descubrieran en el siglo XVII. Las escrituras mencionan que los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llenaba. Eso está en Eclesiastés capítulo 1 y verso 7. Ahora, en Eclesiastés capítulo 11 y verso 3 nos dice que si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y cuando analizamos esos versículos, pues nos menciona que el agua se evapora, llega hasta las nubes, llega hasta la tierra, desemboca como lluvia, cae en los ríos vuelven y la llevan nuevamente al mar. Pero ese se llama el ciclo hidrológico y no se descubrió hasta el siglo XVII. Pero ya la Biblia en Eclesiastés 1.7, en Eclesiastés 11.3 y en Amós 9.6 ya nos hablaba que había un ciclo hidrológico previo a que fuese descubierto por los científicos. En el ámbito de la biología, las plantas, ustedes saben que para que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis necesitan la luz solar. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios crea los cielos y la tierra, cuando vemos el orden cronológico en Génesis 1, versículos 3, versículos 6, versículos 9 y versículos 11, nos menciona que primero Dios crea la luz, luego crea el agua, luego crea la tierra y luego entonces crea la vida vegetal. Si él lo hubiese creado de una manera diferente o en un orden diferente, las plantas no pudieran haber llegado a existir. Sin embargo, en una manera correcta, Génesis nos dice a nosotros cómo Dios creó y una manera que está de acuerdo nuevamente con los datos científicos. También en el ámbito de la biología nos menciona la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 17, versos 11 y 12, que la vida de la carne está en la sangre. Fíjense lo que pasaba, mire. Antes, lo que los médicos hacían era cuando una persona tenía una enfermedad, ellos tomaban unas inyecciones con unos tubos y lo que hacían era que sacaban la sangre porque ellos entendían que la enfermedad, al sacar la sangre, se le iba a la persona la enfermedad. Hasta el punto que muchas personas murieron porque se le sacaron la sangre. No fue hasta el año 1616 que William Harvey descubrió que la circulación de la sangre es el factor clave de la vida física. Pero ya la Biblia había mencionado eso en Levítico capítulo 17, versos 11 al 12. La sangre transporta el oxígeno al cuerpo, la sangre transporta nutrientes, mantiene la temperatura corporal y elimina los materiales que han desechado las células del cuerpo. Pero todo esto lo daba la Biblia antes de que fuese descubierto por los científicos. Los científicos lo único que hicieron fue mirar lo que decía la Biblia e investigar si lo que la Biblia decía era verdad, y encontraron que en el ámbito de la ciencia todo lo que mencionaban era correcto y era verdad. Ahora, hay otra ciencia que se llama la arqueología y es interesante que la arqueología
es una ciencia reciente, no tiene más de 200 años. Sin embargo, nos mencionan los arqueólogos que, por ejemplo, el médico Lucas narra más de 60 datos históricos en el Evangelio. Y en el Evangelio de Juan se encuentra un sinnúmero de datos también. Y también nos da más de 80 datos históricos del libro de Hechos, todo sin error. Antes del año 1947 no se conocía si la Biblia era fidedigna y muchas personas decían, es que la Biblia no puede ser verdad porque tenemos unos documentos que son demasiado recientes. Pero en el año 1947, en unas cuevas al norte de Jerusalén, en un lugar que se llama Qumran, se encontraron en unas vasijas de barro unos descubrimientos que le llamamos hoy en día los rollos del Mar Muerto. La importancia de estos rollos del Mar Muerto es que las escrituras que nosotros poseíamos sobre el Antiguo Testamento fueron corroboradas por estos libros o estos papiros que fueron encontrados que databan de más de 400 años antes de los libros que nosotros teníamos. Y cuando fueron a investigar, eran exactamente igual los unos con el otro, quizás con algún error de una letra mal copiada. Y lo que nos brinda a nosotros eso es la exactitud en la cual fueron transmitidos los textos sagrados. En el 1844, el señor Tischendorf encontró lo que se llama el Códice Sinaítico. Y el Códice Sinaítico databa del año 350 antes de Cristo. Y cuando lo compararon con las escrituras que nosotros poseíamos en esa época, nos dieron cuenta de que eran exactamente iguales el uno a los otros. En el 1933 se encontró una inscripción en lengua aramea por un señor, ¿verdad?, que había escrito sobre Hazael, que era el rey que se narra en Segunda de Reyes, capítulo 8, versos 28 y 29. Y hacía referencia al reino de Judá como la casa de David. Nuevamente dando evidencia de que sí hubo una persona que se llamó David, que sí hubo un rey que se llamó Hazael, que la Biblia ya lo decía, pero que muchos escépticos decían que no era cierto. Se descubrió nuevamente, apenas en unos 200 años atrás, de que había una civilización conocida como los hititas, donde único se mencionaban los hititas, era específicamente en la Biblia. Y muchas personas decían, la Biblia está en error porque no existen tal cultura como los hititas. En un descubrimiento arqueológico se halló una inscripción hablando sobre el pueblo hitita, corroborando nuevamente que la Biblia estaba en toda la razón. Fíjense, también un señor llamado Gabriel Barclay encontró un rollo de plata que databa del año 600 antes de Cristo. Y ese rollo nos hablaba a nosotros sobre la oración sacerdotal, que data del Números capítulo 6, versos 24 y 26. Perdón. Y este papiro eran 4 siglos más antiguos que los rollos del Mar Muerto y aún más antiguos que los rollos que nosotros tenemos. En el 1828 se encuentra un papiro, el papiro de Ipuwer, por el señor Alan Gardner. Ahora fíjense, presten atención. Se encontró por medio de la arqueología un papiro que nos habla exactamente lo que pasó en aquellas plagas de Génesis, perdón, del Éxodo, donde Moisés estaba viviendo. En el papiro de Ipuwer se nos menciona de que hubo unas plagas a través de toda la tierra, exactamente como estaba narrado en Éxodo capítulo 7 y verso 21. Se nos menciona en ese papiro que el río se convirtió en sangre, exactamente como menciona Éxodo capítulo 7, verso 20. Se menciona que hubo un gran llanto a través de toda la tierra de Egipto, como se menciona en Éxodo capítulo 10, verso 22. O sea que todos los datos del papiro de Ipuwer que se encontró en el año 1828 corroboran con exactitud lo mismo que estaba narrando la Biblia en el libro de Éxodo. Todos esos eventos desde una manera arqueológica e histórica. Ahora, fíjense, en el año 1929 se encuentra en un pavimento, en una calle, un nombre de un señor llamado Erasto. Y este Erasto es el mismo Erasto que se menciona en Hechos capítulo 19, verso 22 y en Romanos capítulo 16, verso 23, dando validez nuevamente por esta ciencia llamada la arqueología de que lo que dice la Biblia es cierto. El señor William Ramsay, que fue uno de los arqueólogos más famosos que hubo en el mundo, dice que Lucas mencionó 32 países, 54 ciudades, 9 islas y 19 gobernantes entre su libro y el libro de los Hechos, todos sin error, dando evidencia que definitivamente lo que tenemos en la Biblia desde una perspectiva científica y dentro de la ciencia, en la meteorología, la biología,
la arqueología y todos los campos que podamos observar, la Biblia nos habla con exactitud y en una forma fidedigna de todo aquello que es real en nuestra vida. Por ende, ¿podemos confiar en lo que dice la Biblia? Definitivamente que sí. La ciencia nuevamente corrobora lo que la Biblia dice, la arqueología lo corrobora, la medicina se basa en datos que tiene la Biblia, el universo y todo lo que tenemos alrededor, la Biblia ya habla sobre todo eso. ¿La Biblia es un libro científico? No lo es, pero cuando habla sobre ciencia y todo lo demás, habla con exactitud. Así que gracias por su tiempo y trato de acortar todo nuevamente, todo ese conocimiento que doy en 1 o 2 horas de conferencia, lo trato de acortar lo más que pueda y para que ustedes tengan tiempo de hacer preguntas, pues voy a terminarlo aquí. Así que cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, estoy a su disposición aquí para contestarla. Muy bien, gracias, doctor Enoel. Definitivamente es todo un conocimiento tan vasto, tan amplio que usted nos ha compartido en este momento. Quería dar parte a estudiantes de segundo de secundaria. Está aquí también su tutor. No sé si está dictando clase en primaria, pero alumnos de segundo de secundaria. Veo ahí que está Marco, ¿quién más? Camilo. ¿Tienen alguna pregunta, quizás, chicos, de segundo secundaria? De ahí paso con tercero, cuarto y quinto, ¿ya? Y de ahí Yo tengo finalmente una con pregunta. con los profesores. Sí, Valentino. Si dice que Dios es o sea, que existió básicamente infinitamente, entonces, ¿qué hizo Dios antes de crear la Tierra? Porque si se supone que hubo una línea temporal en la cual Dios creó la Tierra, ¿qué hizo antes de crear la Tierra? No sé si... Bien, Doctor dentro Anuel. de la perspectiva de Dios, Dios vive en el eterno presente. Por ende, cuando hacemos la pregunta, ¿qué hizo Dios antes? Estamos presuponiendo que ya hubo un comienzo del tiempo. Por ende, tenemos que explicar que Dios existía en la eternidad, en el siempre existente, en el siempre momento eterno. ¿Qué hay antes de ese momento? Si hacemos la pregunta, ¿qué hay antes de ese momento? Ya estamos presuponiendo que existe un tiempo que haya comenzado. Por ende, cuando vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio, cuando usted lo lee en griego, literalmente dice, en principio, ¿verdad? Ya existía el verbo. En otras palabras, que en el momento que hagamos la pregunta, ¿qué había antes? Ya antes de ese antes estaba Dios en su esencia, en el eterno presente. Como Dios trasciende el tiempo, no existía un tiempo antes ni un tiempo después, sino nuevamente un tiempo presente. La manera que yo puedo explicar lo que es la trascendencia del tiempo y la inminencia del tiempo es de la siguiente manera. Ustedes que son jóvenes, ustedes saben que muchas veces en nuestros móviles nosotros podemos grabar eventos, por ejemplo, un partido de fútbol. Si comenzamos a grabar en este momento, el partido de fútbol va a proseguir hasta que lleguemos al final o a la culminación del partido de fútbol. Los eventos de las personas que están en el partido de fútbol ocurren en una secuencia de causa y efecto. El partido comienza aquí, termina acá y todos los eventos. Para ellos, el tiempo transcurre desde principio hasta fin. Pero en mi caso, yo estoy viendo todos los eventos, principio y fin, en un eterno presente. Por ende, yo transciendo el tiempo o voy más allá del tiempo. Aquí la pregunta podemos hacer, ¿qué había antes del partido de fútbol? Yo, porque yo veo el tiempo desde principio hasta fin. ¿Y qué hay después del partido de fútbol? Yo, porque yo transciendo el tiempo. En este ejemplo, ¿verdad? Podemos decir que Dios transciende el tiempo donde nosotros estamos. ¿Qué había antes del tiempo? Dios en su eterno presente. ¿Qué hay después del tiempo? Dios en su eterno presente. No podemos decir que hay tiempo fuera de Dios, porque entonces tendríamos que poner dónde existía Dios antes de haber existido, lo cual es una pregunta que no tiene sentido. No sé si me pude explicar bien y contesté tu pregunta, Valentino. Sí, sí, profesor. Lo que quería, o sea, ahora se me acaba de generar otra duda, que es, por ejemplo, Claro, está bien, está bien. Aprovechen que es, porque aquí el doctor es súper, súper leído, así que esta es la oportunidad, chicos. que era, si es en el eterno presente, entonces eso quiere decir que después del evento, del eterno presente, quiere decir que
Dios tiene un plan para nosotros ya después del evento. Ok, si existe un eterno presente y la pregunta es si Dios tiene un plan luego de. Sí. Ok, recuerden que en el libro de Efesios nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero fíjense cómo lo dice. No dice, ustedes van a estar sentados, sino que dice que ya ustedes están sentados con Cristo juntamente. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestras vidas desde esta perspectiva. Ya Él sabe quién está sentado y quién no está sentado. Entonces, Pablo, cuando escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, habla de dos tipos de tiempo. Existe un tiempo cronológico, lo que llamamos cronos, que es nuevamente la secuencia de eventos y causas, o causas y eventos, y existe un tiempo kairos. Kairos es el tiempo del eterno presente de Dios. Por ende, Dios, cuando habla muchas veces a través de la Biblia, nos habla desde su eterno presente. Y entonces Pablo puede decir, vosotros estáis sentados en lugares celestiales con Cristo. Y usted dice, sí, pero ahora mismo yo estoy sentado aquí. Sí, en el tiempo cronos usted está sentado aquí. En el tiempo kairos, que es el eterno presente de Dios, ya Él ve todos los eventos desde el pasado hasta el futuro como si fuesen uno solo nada más. Esa es la diferencia entre uno. Por ende, entendiendo el concepto de tiempo entre Dios y nosotros, podemos contestar todo ese tipo de preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor Enuel. Pasamos entonces, ¿hay algún otro joven adolescente de segundo y secundaria? Camilo veo por allí. Otro chico de segundo y secundaria. Daniela. Santino. Muy bien, pasamos a tercero de secundaria en este momento. También mencionarles pues que cuando hablamos de Dios hablamos de algo que de pronto no se va a entender así tan materialmente en nuestros conceptos y en nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Tenemos que salir a pensar que obviamente hablamos de Dios, pues de un Dios, no como cuando se habla en las películas y todo, que o sea, no tiene límites, no tiene principio, no tiene final, no, o sea, Él es el principio, Él es el final, o sea, hay ahí todo un desmán muy vasto, ¿no? Que excede nuestro conocimiento. Muy bien, tercero secundaria. Está aquí con nosotros Margot. No, seguramente está enseñando en primaria la tutora. Chicos, tercero secundaria, está Marian con nosotros. Veo aquí otros chicos. ¿Alguna pregunta, consulta? Puede ser cualquier pregunta sobre la Biblia, sobre cualquier aspecto que usted entienda, algo que quiera conocer más profundo. Sí. No, profesor, ninguna. ¿Ninguno? Ok, muy bien. Pasamos a cuarto de secundaria. Chicos de cuarto de secundaria. Está aquí el profesor Joan. Tampoco no está acá. El cuarto de secundaria está Katy. A ver, Katia Camila Rodríguez, Carlos Enrique Aarón, misma Ruth Montesa. ¿Tienen alguna pregunta quizás, chicos? Marquito, vamos, Marcos, te escuchamos. Vale, doctor Enuel, muy buenas tardes en primer lugar. Yo tengo una duda. Como usted explicó lo de los dos tiempos, ¿no? El tiempo de Dios y el tiempo cronológico que nosotros entendemos. Entonces, mi duda es que si Dios ya conoce nuestro final, entonces nosotros estamos predestinados a cumplir ese final, ¿no? O sea, entonces, tipo, no importa lo que hagamos para tratar de llegar al paraíso, nosotros ya tenemos un final hecho y ese final sí o sí se va a cumplir. Esa va mi pregunta. Esa es mi duda. Eso es duda. Bien, la Biblia sí habla de una predestinación. Cuando vamos al libro de Efesios, nos habla claramente que nosotros somos predestinados en Cristo Jesús. Entonces, el argumento siempre se basa entre qué tanto aporta el hombre para su salvación o no. Y hay diferentes perspectivas en cuanto a eso. Hay una perspectiva reformada y una perspectiva arminiana en cuanto a eso. Así que la pregunta que me haces es mucho más compleja de lo que te puedas imaginar. Primero, desde la perspectiva reformada, sí,
Ya Dios tiene pautada todas las obras y todo lo que nosotros vayamos a hacer, ya conoce el principio y el final, y Él en su soberanía ha predeterminado todo. La gente dice, bueno, entonces significa que yo soy un robot y no tomo nada. No, no, es que aún con nuestro libre albedrío, ya Dios ha utilizado eso para establecer su juicio o establecer sus bendiciones. En el ámbito arminiano, pues entonces la gente menciona de que nosotros cooperamos con Dios para nuestra salvación y que el hombre tiene una autonomía en sí mismo para determinar las cosas buenas o las cosas malas. Y todo depende de qué perspectiva usted vea el ámbito soterológico o cómo la persona se salva o no se salva. Pero la Biblia sí habla definitivamente en el libro de Efesios de que nosotros sí tenemos una predestinación. Ya Dios sabe definitivamente dentro del Kairos, ya Dios sabe quiénes son aquellos que se perdieron y quiénes fueron aquellos que se salvaron. Dentro de su soberanía, ya Él lo conoce. ¿Por qué no nosotros sabemos eso? Porque Él es omnisciente. Y siendo omnisciente, ya Él tiene ese conocimiento. Nosotros no lo tenemos. Nosotros no sabemos quién se va a salvar y nosotros no sabemos quiénes se van a perder. Lo que sí habla la Biblia en Primera de Juan claramente es que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y entendiendo eso, sabemos que verdaderamente hemos sido salvados. Y eso verdaderamente de todo lo que menciona es lo más importante. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida o no está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Ok. Pero muy buena pregunta. Sí, se me generó otra duda. En el primer concepto que usted dio, usted dijo que Dios predestina a todas las personas, ¿no? No O sea, estoy diciendo, entonces, no estoy diciendo que Dios predestina. Estoy diciendo que ya la Biblia menciona de que hay un concepto de predestinación. Y que sabe, ¿no? Ya Él vale, sabe. entonces, ¿quién predestina? ¿Quién nos predestina? ¿Nosotros mismos? ¿Dios? Vuelvo y le digo, dependiendo de la perspectiva soteriológica que tenga. El que es arminiano va a decir que nosotros por nuestro libre albedrío hemos tomado la decisión hacia dónde vamos a ir. El que es reformado menciona y dice, Dios ha creado vasos de honra y vasos de deshonra, y quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios. Al que Él extiende misericordia, le extiende misericordia, y al que no quiere extenderle misericordia, no le extiende misericordia. Así que todo depende nuevamente de qué perspectiva usted tome en cuanto a la salvación o no salvación. Ok, muchas gracias. Claro, hay un poco, para entender todos, todos somos iglesias evangélicas, pero hay dos líneas teológicas de entender la doctrina de salvación. Por ejemplo, la iglesia bautista, presbiteriana, anglicana, de pronto tiene una visión calvinista, un poco en la que Dios ya determinó desde un inicio la salvación para algunos, para otros, la iglesia del Nazareno, la iglesia quizás wesleyana, ¿no? Pentecostal, asambleas de Dios, tiene la doctrina ya arminiana, se dice, un enfoque en la que uno decide si acepta o no la invitación de Jesús para ser salvo. No es que Dios ya definió y te dijo, tú vas a ser salvo, tú no, tú sí, tú no, sino que uno es, de pronto dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, la salvación es para todos, dice esta orientación teológica. Entonces, por ahí como que hay una diferencia, ¿verdad? En dos enlaces, pero que al final de los finales, el punto acá, diríamos, central es que Dios conoce, sea que lo haya determinado en un inicio, como por ejemplo a Judas, ya dice desde antes de la fundación del mundo, sabía que iba a haber uno que le iba a traicionar, ¿no? Ya estaba determinado porque en su soberanía Dios puede determinar también, pero al mismo tiempo puede existir lo otro o ambos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero Dios sí sabe, ¿no? Como dijo el doctor Enoel un poco en la historia, en la referencia del video, ¿no? Del deporte, pues conoce todo lo que va a pasar por ser, pues, Dios finalmente. Muy bien, gracias, doctor Enoel. También menciona Valentino qué decisiones toma. Dice, o sea, Dios sabe qué decisiones tomaremos, pregunta Valentino, segundo secundario. Hola, creo que se fue la señal. No sé si es la mía o del doctor. A veces nos golpeamos, aparentemente no encontramos, pero yo también como Marco estuve en esa faceta, pero gracias a Dios que él, aunque tarda un poquito, pero llega y nos muestra la respuesta, ¿no? Bueno, hasta que se conecte nuestro director, ¿no?
Ya Yo creo que quisiera regresó también, por ahí. Está de vuelta. Sí, sí, se fue la ya señal. digo, me parece. Sí, aquí estamos de Muy bien, regreso. muy bien. Sí, director, ya luego ya para quinto de secundaria, entonces, Ajá. nuevamente ingreso. Muy bien. Aquí Valentino hizo una pregunta. O sea, Dios sabe qué decisiones tomaremos, dice Valentino, segundo de secundaria. Sí, definitivamente. Bueno, si Dios es omnisciente, Dios conoce ya. De hecho, la Biblia dice, no está mi palabra en mi boca, ya tú la conoces. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, desde el principio hasta el final. La diferencia estriba en sí, que muchas personas piensan que Dios reacciona y cuando reacciona entonces toma una decisión. No, ya Dios tomó todas las decisiones dentro de qué? Dentro de su tiempo Kairos, ya Él tomó todas las decisiones que había que tomar. Desde antes de la fundación del mundo, ya nos dice que el Cordero fue inmolado. Ya nos conoce a nosotros desde antes que hubiéramos nacido. Ya Él conocía nuestro nombre, todo nuestro parecer, todo nuestro andar, todo nuestro porvenir. Y esa es la ventaja de este Dios que nosotros definimos, ¿verdad? Como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que nos menciona la Biblia, y no como los dioses de otras religiones, que los dioses de otras religiones se parecen más a los seres humanos o reaccionan a lo que los seres humanos han hecho. Dios no reacciona porque no hay nada que coja de sorpresa a Dios. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más de cuarto de secundaria? Katia levantó la mano. Katy, bienvenida. Bueno, buenos días, tardes, Buenas en tardes, primer sí. lugar. Tengo una pregunta. Si es que Dios nos creó a nosotros y supo cómo fue nuestro comienzo y a dónde íbamos a llegar y qué vamos a hacer, cuál fue la necesidad de crearnos. Si es que en un comienzo de Dios, Él sabía qué íbamos a hacer, sabía que iba a haber mucha maldad, sabía que en un comienzo, que en un final íbamos a terminar destruyéndonos. ¿Por qué nos creó? Bien, la pregunta se basa en el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace lo que hace sabiendo que el hombre le iba a pecar? Bueno, nuevamente, ¿el pecado tomó por sorpresa a Dios? No, ya Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, en la cual ese plan redunda en la gloria de Dios mismo. Cuando yo le hago una pregunta a veces a un joven, le digo, oye, ¿tú preferirías no jugar un partido de fútbol pensando que vas a perder o jugar el partido de fútbol como quiera que sea, teniendo la oportunidad de que vayas a ganar? Generalmente la gente me va a decir, si yo prefiero jugar el partido de fútbol, aunque haya la posibilidad de que yo vaya a perder, pero si tengo la posibilidad de ganar. Pero si nunca juego, ya automáticamente perdí. Pues entonces la revelación y la gloria de Dios, si Dios no hubiese creado nada, pues no se iba a llevar a cabo. Pero entonces al él crear nuevamente se despliega no solamente la misericordia y el amor de Dios, sino también su justicia. Por ende, cuando una persona ama de verdad, no se ama intrínsecamente, sino que desea derramar ese amor sobre otra persona, porque para que haya amor verdadero tiene que haber el objeto y el sujeto de ese amor. Por ende, Dios en la eternidad realmente no tenía necesidad de crear, porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Hijo y así sucesivamente en la Trinidad. Por eso dice que la Biblia dice que Dios es amor, no que el amor es Dios, sino que Dios es amor. ¿Por qué? Porque en su esencia existe el amado y el que ama. Pero ese amor de ese Dios trino, en su esencia, desea ser derramado ahora sobre una creación. Entonces, ¿por qué crea Dios sabiendo que iba a pecar? Porque él ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para redimir a aquellos que iban a cometer un error. O sea que el pecado no tomó a Dios por sorpresa, sino que él ya tenía un plan para desplegar su amor, su misericordia y su justicia. Y entonces crea en base a eso, reconociendo nuevamente que él es omnisciente y sabiendo lo que nos dice en Apocalipsis 22, ¿verdad? De que ya todo estaba dado para que él terminase ganando. ¿Y redunda en qué forma? Dándole gloria a Dios por lo que él ha hecho. Bueno, ok. Entonces, usted comenzó explicando mi pregunta diciendo que si es que nosotros tuviéramos la oportunidad de ganar, nosotros elegiríamos esa opción, por más que hubiera una pequeña falla, algo así.
Ya, pero entonces si eso claramente podría pasar en el caso de los humanos, porque nosotros no sabemos qué va a pasar, pero en el caso de Dios, que es omnisciente, omnipotente y todo eso, ¿por qué elegiría la opción de que tendríamos la opción de poder llegar a ser malos si es que Él sabe exactamente lo que va a pasar? Volvemos al punto, porque Dios en su amor desea desplegar ese amor, no en sí mismo, sino en otro, porque para que haya un amor genuino tiene que haber un objeto y un sujeto. Bueno, pero pensando en el amor de Dios, en ese caso nos hubiese creado siendo omnipoderoso, personas sin maldad, sin pecado, porque Él podría hacerlo. ¿Por qué tendría que desplegar el amor en personas que no crean en Él o que no podrían llegar a cumplir las expectativas que Él tiene sobre nosotros? Si nos crea perfecto y en amándolos a Él, ¿habría la capacidad de libre albedrío? ¿No? Ahí está la contestación de su pregunta. En la creación da el libre albedrío porque el amor tiene que ser libre para poder escoger entre una cosa y la otra. La ausencia entonces de la esencia del amor de Dios se convierte en lo que se llama pecado. Entonces, cuando Dios crea, no es que Él es autor del pecado, sino que existe una ausencia de la divinidad o de la esencia de quién es Él. Y cuando hay una ausencia, entonces el hombre se le da la capacidad para escoger entre una cosa y la otra. Porque si no tuviésemos la capacidad para escoger entre una cosa y la otra, pues fuésemos, como usted bien dice, ¿por qué Él no nos creó simplemente obedeciendo el bien? Bueno, porque seríamos entonces robots, no seríamos seres que verdaderamente buscaríamos amarle a Él como Él desea ser amado. Porque imagínese que usted tenga ahora mismo una muñeca que lo único que le dice desde la mañana hasta por la tarde es: Katia, te amo, Katia, te amo, Katia, te amo. Verdaderamente usted se pone a pensar, bueno, verdaderamente usted me ama o usted simplemente está condicionada para reaccionar de una sola manera nada más. Ahora, si usted tiene una muñeca, que esa muñeca tiene la capacidad para decir te amo o te odio y voluntariamente decide decirte amar, entonces tú dices, verdaderamente me ama porque tuvo la capacidad para escoger otra cosa. Sin embargo, eligió libremente amarme. Por ende, Dios crea de esa manera. No nos creó perfectos porque la gente dice, ¿por qué Dios tuvo que hacer este mundo sabiendo que se iba a perder? Bueno, porque Él ya tenía un plan para qué, para redimir ese aspecto negativo, pero no elimina el libre albedrío del ser humano que Él mismo infunde en ellos. Y la capacidad para amar entonces se despliega nuevamente en las criaturas que pueden escoger libremente entre adorarle y no adorarle. Entonces verdaderamente es un amor sincero, no un amor coaccionado ni un amor robótico. Y ahí se despliega toda la grandeza de la creación de que Dios ha hecho con nosotros. ¿Se entiende, Katia? Sí, sí, pero ahora tengo otra duda. Qué bueno, porque me gusta que de una pregunta surjan otras dudas y más dudas, porque en la capacidad en que nosotros hacemos preguntas, nos vamos acercando mucho más a conocer a Dios de una manera mejor. ¿Cuál es su otra pregunta? Ok, entonces usted dijo que no nos está condicionando a nosotros a que lo amemos de cierta manera, pero si no nos estaría condicionando, ¿por qué estamos en la obligación de cierta manera de adorarlo y quererlo? Porque si no nos iríamos al infierno. Y otra cosa también, si es que nosotros tenemos como un destino predestinado, entonces no sería que tenemos la opción de poder hacer una u otra cosa porque en realidad ya no podemos cambiar eso. Bien, repítame porque me hizo dos preguntas en vez de una. Dígame primero la primera pregunta, le contesto y después vamos a la segunda. Ok. ¿O no se acuerda de las preguntas que me hizo? Creo que sí, está en la punta de mi lengua, pero ya. Me acordé de la segunda. Ya. Entonces, en el comienzo usted dijo que estamos como medio predestinados y todo eso, porque Dios lo sabe, Dios ya nos dio como nuestra línea de vida y todo eso. ¿Cómo podríamos, entonces no se podría cambiar el que podamos hacer una u otra cosa? Que si estamos predestinados no podemos cambiar. ¿Eso es lo que usted dice? Sí, algo así. Ok, ¿cambiar qué cosa? O sea, ¿Cambiar nuestro destino?
Perdón. Va más o menos en el hecho de que dice, si se supone tenemos libre albedrío, ¿por qué solamente hay dos destinos, cielo e infierno? Al final no hay tan libre albedrío porque estamos obligados a adorarle, dijo la primera pregunta. ¿Por qué estamos obligados a adorarle? Porque si no le adoramos nos vamos a ir al infierno. Entonces, ¿por qué hay esa condición de amor? Si se supone Dios es amor, ¿no? Y hay ese, finalmente, esas dos destinos nada más. Si no me equivoco, Katia, si te interpreté bien. Sí, 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 señor director. O sea, porque hay dos destinos, uno basado en el amor y otro basado en el rechazar el amor. O sea, al No, final solamente hay cielo e infierno. Correcto. Entonces, sí. hay Katy, tú misma eres. Ya, muchas gracias, señor director. Ya me hizo recordar mi pregunta. Bueno, era como usted dijo, Dios es amor, entonces no estamos condicionados. Y es que como una muñeca era la metáfora de que si es que una muñeca nos dice todo el tiempo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, no vamos a creerlo. Pero en este caso usted me pone en otra duda. Si es que no estamos condicionados a amarlos, ¿por qué hay el cielo y el infierno? Porque si es que no lo amamos, nosotros no vamos a poder entrar al reino de los cielos, al paraíso. Pero si lo amamos, si nos vamos al infierno, es un tipo de condicionamiento sin condicionarnos de manera automática o mecánica. Bueno, Es recuerden como, que el infierno no fue hecho para los seres humanos. El infierno fue hecho para Satanás y los ángeles que desobedecieron a Dios. Ahora aquí tenemos que entender dos aspectos de quién es la persona de Dios o la esencia de quién es Dios. Dios es verdaderamente amor, pero también Dios es verdaderamente justicia. Ambos atributos de Dios no pueden sobrepasar el uno del otro. Por ende, Dios no es más justicia que amor, ni tampoco es más amor que justicia. Ambos atributos son exactamente igual para Dios. Por ende, aquella facultad para el hombre de decidir entre una cosa y la otra se basa precisamente en la libertad que Dios nos ha dado para escogerle o no escogerle. Si Dios permite que nosotros no le escojamos y vayamos en contra de todos sus estatutos, si Él no ejecuta un juicio, no es justo. En otras palabras, ¿dejaría a Dios que una persona asesine a otro porque Él es todo amor? Pues si lo permitiría porque es amor, entonces no sería justo porque tendría que juzgar en eso. Ahora, si Él juzga y no le da capacidad para arrepentirse y perdonar, entonces no sería amoroso. Entonces tenemos que, esta disyuntiva, el hombre tiene la facultad o el libre albedrío para escoger una cosa o la otra, amarle o no amarle. Se le ha dado esa opción al hombre. El hombre entonces determina o decide, puede aceptarlo o no puede aceptarle. En el ámbito de que el hombre esté predestinado, mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, ¿el amor de quién? Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra predestinación está basada en Cristo, en la muerte que él iba a hacer. Aquellos que le acepten están ¿qué? Llevados al cielo. Aquellos que no la acepten no van al cielo. ¿Por qué? Porque tiene que desplegar su atributo de amor y su atributo de justicia. Y si no despliega el atributo de justicia junto con el de amor, sería él injusto y viceversa. Por ende tenemos amor y justicia. ¿Dónde vemos el amor y la justicia de Dios llevado a cabo? Lo vemos llevado a cabo en un evento histórico, en la cruz. En la cruz Dios despliega su amor para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero también se ve la justicia, que su pecado y mi pecado fue enjuiciado por Dios Padre y la ira de Dios cayó sobre el pecado. Ahora Dios establece que la manera para interceder entre usted, ¿verdad? Nosotros y Dios, a través de quien, de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Pues ahora que el amor de Dios y la justicia de Dios se ven unidas en una sola persona en un momento histórico, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay la libertad para escoger eso, pues ¿qué entonces hacemos? Nos convertimos en robots. Si solamente estamos predestinados para ir al infierno, pues ¿para qué entonces vamos a adorar a Dios? Si estamos predestinados automáticamente para ir al cielo, pues entonces, ¿qué me importa a mí si peco o no peco? Pues no, tiene que haber una libertad de escoger entre uno y lo otro. Y una vez que ya la libertad escoge entre uno y lo otro, pues entonces Dios, teniendo el conocimiento absoluto, o quise aquel que los conoció, también que los conoció, ¿verdad? O el preconocimiento de Dios, ya sabe quién iba a hacer una cosa o la otra. Pero nuevamente, ¿por qué se da uno y por qué se da lo otro?
estableciendo el concepto de amor y justicia. Pero la pregunta como que todavía le falta algo más para poderla guiar bien y tengo que hablarle en un aspecto general, pero si usted me hace la pregunta un poco más específica, le puedo contestar mucho más específico. Muy bien, gracias, gracias, doctor Enoel. Vamos a dar la oportunidad por el tiempo a quinto de secundaria. También no sé, Marcos, ¿de qué grado es? Marquito, ¿qué grado es? También levantaste la mano. Cuarto, profesor. Cuarto. Ok, última pregunta de cuarto, pasamos a quinto. Marquito, te escuchamos. Ok, espere. ¿Quién creó el mal, la maldad en sí? ¿Quién creó el mal? Así es. Esa pregunta la hacen mucho en YouTube. ¿Quién creó el mal? Y la gente dice que fue que Dios creó el mal. Mire, el mal no es que fue creado como tal. Por ejemplo, cuando decimos el frío y el calor, ¿verdaderamente existe el frío o es una ausencia de calor? La luz y la oscuridad, ¿verdaderamente es que hay oscuridad o es una ausencia de luz? Pues igual manera, el bien y el mal, ¿existe como tal o el mal es la ausencia del bien? Por ende, donde haya ausencia de la persona de Dios, se convierte en aquello que es maldad. No es que Dios lo crea, sino que existe la ausencia de quién es Él. Porque si decimos que crea la maldad, le hacemos responsable a Él por nuestro pecado. Y si decimos que nosotros tenemos maldad, pues entonces decimos, ¿de dónde vino la maldad entonces? Y no, cuando el hombre decide apartarse de Dios, ¿qué hace? Busca y hace una ausencia de la presencia de Dios en su vida. Pero eso no es lo que estipuló Dios desde el principio y por eso él mismo hace un sacrificio, aún en el huerto del Edén, para cubrir a quien, Adán y a Eva. Hace un sacrificio de sangre matando a un animal y cubriendo a las personas, que viene siendo tipo del sacrificio de Cristo que nos cubre a nosotros y no solamente que nos cubre, sino que nos elimina el pecado. Muy bien, gracias. No sé si se contestó, Marquitos. Sí, muchas gracias. Muy bien. Pasamos a quinto secundaria. Aquí también Valentino hace otra pregunta por interno, pero primero escuchamos quinto secundaria, chicos. Ustedes que ya están a puertas de ir a la universidad, ¿alguna consulta, pregunta al doctor Enoel? Quinto secundaria. Yo, profesor, director, yo tengo una pregunta. Por favor. Mi pregunta es si se dice que ya estamos en los tiempos finales, se ve que hay terremotos y distintas cosas en lo que respectan al mundo. ¿Cuándo se podría decir que ya podría empezar la venida del anticristo o todas esas cosas que respecta para que se llegue hasta el juicio? No, una fecha como tal no podemos poner porque la Biblia hace claramente que ni el mismo Hijo del Hombre sabía cuándo iba a regresar. Lo que sí nos dijo era que pudiéramos evaluar los tiempos donde nosotros nos encontramos. Cuando usted mira a la distancia y ve una nube negra, usted puede decir que va a llover pronto, definitivamente. Cuando usted mira, usted dice, ya yo sé que va a llover, pero ¿está lloviendo en el momento? No, es que ya usted está viendo que hay una nube negra, que ya siente la brisa, y entonces va a caer lluvia. Al igual con los tiempos, nos llama la Biblia a nosotros a discernir los tiempos. ¿Cómo eran los tiempos? ¿Cómo van a ser los tiempos del fin? Como en los días de Sodoma y Gomorra, y usted está viendo todos los ámbitos de los que está sucediendo en toda nuestra civilización, de cómo se ha aumentado la maldad en el mundo, cómo la ciencia ha ido aumentando, las plagas, los terremotos, todo eso son principios de parto. Muchas personas van a decir, pero eso también lo hubo hace 500 o 600 años atrás. Sí, pero miren la frecuencia con que están aumentando. Hay más terremotos en aumento, hay más catástrofes en aumento. Las catástrofes ahora son mucho mayor que las que habían antes. Los huracanes son mucho más potentes. Pues, ¿qué me está diciendo? Hay lluvia en lo lejos y se está acercando el tiempo del fin. ¿Cuándo sabemos que el anticristo está? Bueno, la Biblia en Primera de Juan nos menciona a nosotros que ya el espíritu del anticristo estaba ¿qué? En movimiento desde esa época. Y todavía en nuestros días existe un espíritu de anticristo. Ahora, ¿cuándo es que va a venir ese hombre de maldad, ese hombre que le vamos a llamar verdaderamente la encarnación de la maldad o el anticristo como tal? Pues tampoco lo sabemos. Podemos decir que está muy cerca definitivamente y que va a ser un líder político que tendrá una fuerza en la cual puede manipular a diferentes personas
Y pues a través del tiempo muchas personas pusieron, como por ejemplo lo fue Hitler, como lo fue Napoleón, como lo fue Benito Mussolini. Son representantes de lo que vino a ser el arquetipo de lo que es el anticristo. Antíoco Epífanes, que se sentó en el lugar santo y degolló un cerdo, trayendo una abominación desoladora, también se menciona de esa manera, pero el templo no se ha construido y está por construirse y ya las herramientas están, ya los sacerdotes se están preparando, esa información está de que el templo se va a construir, así que va a haber un templo para los judíos para hacer sacrificio. Eso me da a entender de que falta poco tiempo. Las catástrofes nos apuntan a que estamos en el final de los tiempos. La condición moral del mundo nos apunta a que estamos en el final de los tiempos. ¿Cuándo va a venir? No sabemos, pero sí sabemos que el regreso de nuestro Señor es inminente. ¿Qué significa eso? En cualquier momento puede llegar. Por eso tenemos que estar listos en todo tiempo con nuestras lámparas encendidas, porque en el momento que llegue tenemos que estar preparados. El día y la hora no lo sabemos. Y como no lo sabemos, al igual que cuando usted está de noche, usted no sabe si el ladrón va a entrar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 1:15. Usted tiene que estar preparada en todo tiempo para cuando se presente, usted esté lista y pueda presentarse, ¿verdad? Y defender lo suyo. En este caso, ¿verdad? Nos dice que la segunda venida del Señor vendrá como ladrón en la noche, que nadie lo espera, nadie sabe cuándo está, pero usted tiene que estar preparado. Muy bien, gracias, doctor Enoel. Definitivamente nadie sabe los tiempos, pero sí identificamos que los tiempos de su retorno están cercanos. ¿Alguna otra pregunta de quinto secundaria? ¿Alguien de quinto secundaria? No sé si Martín es de quinto secundaria, pero hay dos preguntas aquí por mensaje de texto, doctor, que puede ir usted leyendo. ¿Alguien de quinto secundaria? Vamos a ver por aquí. Veo una pregunta. Dice, profesor Enoel, usted que ha sido de los Marines o los marinos, ¿hay una media estándar para entrar a la Marina como una talla o algo de eso? Ahí Bueno, está. para los Marines aquí en los Estados Unidos no existe una medida, una altura, estatura no existe como tal. Lo que sí uno tiene que estar preparado mentalmente para el entrenamiento riguroso que dan los Marines. Recuerden que los Marines aquí en los Estados Unidos son los que mandan primero a combate y se preparan mentalmente. Tienen que estar dispuestos a sacrificarse en el sentido de que ellos honran a su nación por medio de la decisión que han tomado para defenderla. Así que, pero un estándar como tal tiene que ser bastante inteligente también, porque no toma a personas que no hayan estudiado y que no sean inteligentes, porque nuevamente las guerras de hoy en día no se basan en la fuerza bruta, se basan más bien en la capacidad intelectual de un soldado para defender, pero no como tal. Y entonces Martín dice, si se dice que Dios es justo y misericordioso, ¿por qué condenar a toda la humanidad por el error cometido por Adán y Eva? Me parece injusto. Muy buena pregunta, Martín. Lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué se condena por toda la eternidad cuando quizás el pecado de Adán y Eva duró unos 3 o 4 minutos, el momento que tomaron del árbol prohibido? ¿Por qué una persona cuando mata a otra persona tiene que pasar una cadena perpetua cuando el hecho de la muerte de la persona duró unos 3 o 4 minutos nada más? O sea, que parece injusto que el pecado en cuestión de tiempo dure tanto, pero el castigo sea tan grande. Pues mire, aplica lo siguiente. Cuando cometemos un pecado, tenemos que analizar la infracción de ese pecado y contra quién se comete ese pecado. Por ejemplo, si yo le doy un puño a esta pantalla en estos momentos, ¿qué pasa? ¿Hay algún carácter moral de la pantalla? No invado en su carácter moral porque la pantalla no tiene vida, no tiene un valor moral. Cuando yo le doy una patada a un perro, ¿hay un carácter moral? Bueno, sí, ese perro siente, tiene sentimiento, ¿verdad? Pero no es lo mismo que usted le dé una patada a un perro que le dé una patada a un ser humano. Ambos están mal, pero hay uno que lleva una condición o una ejecución o un juicio mucho más severo. Si usted le da un puño a un amigo, ¿verdad? Que entonces ya vamos subiendo en categoría. ¿Por qué? Porque hay un valor moral intrínseco de cada ser humano que es mucho mayor que un animal. Porque a los animales usted lo puede matar, por ejemplo, una vaca usted lo mata y se la come, pero usted no va a matar a un ser humano y se lo come, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque hay un valor intrínseco moral que va en aumento. Ahora, cuando una persona comete un asesinato contra una niña, ¿verdad? ¿Esa niña tenía un valor moral? Sí. ¿Cuánto tiempo duró el asesinato? Bueno, 2 segundos, en lo que le espetó la cuchilla y nada más.
Pero ¿por qué se manda a una persona a una cadena perpetua? Porque el carácter moral de esa niña es uno mayor que si simplemente se le impone una cuchilla a un árbol. Pues por ende, tenemos que ver contra quién se peca y el pecado que se comete. Ahora, si la niña tiene un valor intrínseco, ¿cuánto más valor intrínseco tiene al Dios de la eternidad, que es absolutamente bueno, absolutamente poderoso, que es insondable en sus caminos, que es extremadamente poderoso? Cuando se peca contra él, ¿cuál es el tipo de juicio que amerita llevar eso? Pues un ser que es eterno amerita un castigo que es eterno, porque el pecado que está delante de Dios está delante de Dios eternamente. Por ende, si nosotros fuésemos a pagar por nuestro pecado, tendríamos que haber muerto y pagar por nuestro pecado eternamente. Pero aquí está la obra salvífica de Jesucristo. Tuvo que venir un ser que es eterno para pagar nuestra deuda de nuestro pecado, para presentarse eternamente frente a Dios Padre y salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Pareciera injusto, pero este que es eterno murió por nosotros y esa muerte nos aplaca la ira de Dios por toda la eternidad. Pero nuevamente hay que analizar el pecado que se comete y el valor intrínseco moral de la persona en quien se comete ese pecado. Así que no es que sea injusto, es que lo que es injusto verdaderamente es que Dios nos perdone a nosotros. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, claro, efectivamente el pecado como consecuencia es una consecuencia eterna, o sea, toda la descendencia de Adán. Por eso es que Martín dice, pero el pecado no lo cometí yo, dice Martín, ¿no? Fue Adán. Pero nosotros somos descendientes, pues, de Adán. Entonces, como las consecuencias son eternas, finalmente, pues, coge a toda su descendencia y ahí estamos nosotros, ¿no? Y es una representación como una representación federal. En otras palabras, por un hombre llegó el pecado. Pero entonces, si fuese el mismo argumento, pues entonces estaría negando el sacrificio de Cristo, porque el segundo Adán entonces viene a morir por nosotros y nos cubre de ese pecado. Entonces diríamos, pero el que salvó entonces fue Jesús y Jesús debió haber sido el que nada más hubiese salvado. No, pero es que es una representación federal. En Adán todos pecamos, pero en Cristo todos somos salvos. Amén. Gracias, doctor Anuel. Profesor Jimmy, quinto secundaria. Tiene usted también su pregunta. Ese estudiante es el estudiante de mayor edad de una quinto preguntita, secundaria. doctor Noel. Bueno, me han hecho la pregunta, ¿no? Me han hecho la pregunta. Yo de aquí tengo 2, 3 minutitos y me voy a clase ya, director. Pero Sí, me sí. hicieron este comentario 2 alumnos. De repente aquí hay algunos que tienen lo mismo en mente y quisiera que usted dé su punto de vista. Me comentan muchos, ¿no? Cuando hay sismos. De hecho, aquí en Moyobamba, un tiempo no lejano, nada más hubo ¿no? un movimiento de 7.2, algo así, fue muy fuerte. Sin embargo, cuando viene el evento, medio que nos consagramos, ¿no? Y luego ya que pasa el evento, volvemos a ser como antes. Y tomamos el versículo de Mateo 24, ¿no? Que dice que, bueno, habrá terremotos, plagas, pestes y todo lo demás, pero aún no es el fin. Entonces, cuando yo trato de conversar con alguien y un alumno me decía, no, profesor, yo entiendo todo, pero la Biblia dice que aún no es el fin. Mire, han pasado bastantes años desde que Cristo dijo que iba a pasar esto, pero aún no es el fin. Y para nosotros sigue siendo, no el fin. O sea, pasan 50 años, hay otro terremoto. No, es que dice que es principio. Entonces, si todo el tiempo va a ser principio, ¿no? Ahí usted decía, ¿no? Hay que ver la eventualidad. Ahora ya prácticamente no es como antes. Entonces, ahí que podría, digamos, reforzar un poquito. Y el otro punto que que quería decir, ¿no? Que me preguntaron, un alumno me preguntó de la institución, si es que Primera de Tesalonicenses 5:13, cuando dice que cuando digan paz y seguridad, y luego dice vendrá destrucción, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina como los dolores en cinta y no escaparán. Cuando habla de paz y seguridad, me dijo un alumno, no lo dejo allí sin nombre para que usted nos comente, de alguna manera está relacionado con una ordenanza mundial. Me habló directamente con el nuevo orden mundial cuando quieren formar una sola seguridad, una sola orden, y luego después de ello ya podríamos estar, digamos, a las vísperas de la venida de Jesucristo, porque eso creo que a todos les interesa. Muchas gracias. Sí, en cuanto a la primera pregunta, ¿verdad? La Biblia dice que Dios, ¿verdad? No retrasa su tardanza como algunos tienen por costumbre, ¿verdad?
sino que deseando que todos procedan al arrepentimiento. Pues vemos que el tiempo se ha tardado, vemos que las guerras siguen surgiendo. ¿Y por qué no ha venido todavía? Precisamente está esperando que las personas se arrepientan. O sea, el tiempo va a seguir pasando, pero va a llegar un momento en que Dios va a romper su callado gracia y va a traer entonces juicio. Por eso es lo que mencionaba anteriormente de que tenemos que estar listos en todo momento, porque eso puede pasar en cualquier momento. En cuanto a la segunda pregunta, que tiene que ver con el orden mundial, nuevamente apuntamos a lo que nos dice la Biblia. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, yo que he vivido mucho más que la mayoría de ustedes, en la década de los 70 yo escuchaba, no, que van a ponerle una marca a las personas para que no puedan comprar ni vender. Y eso lo dice la Biblia. Yo no entendía eso, pero ahora con mis años yo me doy cuenta y digo, ahora yo puedo comprender un poco más cómo se pudiese dar eso. No estoy diciendo que esa va a ser la manera en que se va a hacer, pero yo puedo entender cómo. Puede haber un código QR, puede haber una incisión en la mano, puede haber un tipo de microchip. Todo eso está al alcance de nosotros, que apunta de que definitivamente se puede dar eso. Ahora mismo, usted en algunos lugares no puede entrar a comprar, no puede entrar a vender nada si no tiene algo que el gobierno le está solicitando. ¿Será eso la marca como tal de la bestia que le llaman mucho? Bueno, no estoy diciendo que sea la marca, pero lo estoy viendo que nuevamente, como mencionaba el director David, que vemos los tiempos, cómo se están desarrollando y podemos nosotros deducir en base a esos tiempos de que algo está pasando. Y cuando leemos lo que pasa en la Biblia, usted dice, mire, caramba, esto parece muy lógico. Vaya usted a Apocalipsis capítulo 18, y no estoy diciendo que está narrando los eventos de las Torres Gemelas, pero cuando usted empieza a leer lo que sucede en Apocalipsis 18, nos dicen que ellos miraban de la distancia en estos capitanes de nave, y usted mira, habían capitanes de naves de barco mirando a la distancia cuando las torres caían, y hablaban sobre una ciudad que hacían mercaderes y se mercadeaba lino y oro y todo eso. Y cuando usted mira en las Torres Gemelas, se mercadeaba precisamente la bolsa de valores de los Estados Unidos. Y cuando usted lee eso, usted dice, me parece muy lógico que este tipo de Babilonia, o lo que representa ese orden de Babilonia, haya sido esos eventos. Pues claro, estamos especulando, pero podemos ver de que hay aspectos que surgen a través de todos nuestros tiempos que nos van guiando y nos van hablando de que hay cosas que se están enfilando para una segunda venida del Señor. Así que con exactitud, tiempos y eso no podemos mencionar, pero sí podemos hablar y discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. Un poco bajo el concepto del kairos de Dios, pues Él vive en el eterno presente. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que Él dice, ya mañana vengo, es posible que hayan pasado 2000 años para nosotros, ¿no? Entonces, en ese concepto de su, pues, definitivamente omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, no podemos quizás entender. Muy bien, gracias profesor Jimmy, y los que tengan que salir por el tema del curso, pues pueden salir. Nos quedamos con los que estén interesados y pues puedan tener algunas otras preguntas, pero ya estamos para cerrar en 10 minutos también esta conferencia. Ahí por interno... De hecho, si me permiten, también aquellas personas que deseen hacer mucho más preguntas, yo tengo un canal de YouTube que se llama Dr. Enuel Hernández y contesto preguntas al aire, así que cualquiera de ellos que quiera entrar en mi canal, Dr. Enuel Hernández, le escriben y me hacen la pregunta, yo les contesto también a más preguntas. De hecho, allí tengo un sinnúmero de contestaciones de preguntas por si acaso se quedan algunas abiertas. Correcto, gracias doctor, no lo sabía. Excelente su acotación ahí al respecto. Dice Fabricio, ¿por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a la gente buena? Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que hemos sido llamados, ¿verdad? Así que aunque sucedan cosas malas en la soberanía de Dios, Dios las permite, número uno, para reforzar nuestro carácter. La Biblia dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia en vosotros. Así que muchas veces con aquellas cosas que nosotros entendemos que son negativas, Dios va moldeando nuestro carácter. Es la manera de enseñarnos a nosotros a aprender a vivir en esta vida. Un ejemplo, yo tengo un hijo y yo no deseo que él ponga su dedo en el enchufe eléctrico, pero muchas veces cuando yo lo veía, antes de yo llegar y quitarlo, y él puso el dedo en el enchufe eléctrico, le dio un correntazo. La próxima vez que él iba a tratar de poner el dedo, él se acordó de que, espérate, ahí me va a dar una corriente, y no volvió a cometer ese mismo error. Pues muchas veces Dios tiene que permitir que nosotros cometamos errores y pasemos por algún dolor para no volverlo a cometer y aprender de ello.
Entonces, aunque permite que las cosas malas sucedan, todo redunda para la gloria de Él. Vosotros, ¿verdad? En la manera en que fuiste consolados por medio de la tragedia que pasaste, también vosotros podéis consolar a otros. Muchas veces pasamos por alguna tragedia, pero Dios tiene algo más allá que nosotros, y es que nosotros podamos consolar a otros por medio del sufrimiento que hemos pasado. Así que, ¿por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Dios está formando nuestro carácter. Además, la Biblia dice, porque vuestra leve tribulación momentánea produce un gran peso de gloria en vosotros. Así que las aflicciones de este mundo son meramente efímeras, pequeñísimas, comparadas con el galardón que tenemos cuando vayamos a morar entre la presencia de Dios. Muy bien, gracias, doctor Enoel. Y pues efectivamente esa pregunta es para conversar todo un día, ¿verdad? Porque Sí. Independientemente del dolor que algunos pueden pasar, Dios al final, como Pablo podamos decir en su presencia, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, uno gana muriendo, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando uno tiene ese encuentro con Dios y Dios vive en su vida, sea que te dé sida, cáncer o pase algún accidente, cualquier cosa y te lleve a la muerte, ganas, porque ese es el concepto que tenemos como cristianos cuando tenemos esta relación con Él. ¿Y qué ganamos? Pues la vida eterna, porque ya esta vida de 70 años, 80 años, no es nada comparado al tiempo infinito de estar en la presencia de Dios allá en los cielos. Por eso es que para un cristiano, que también que pase en esta tierra, como a Pablo, por ejemplo, ¿no? José injustamente en la cárcel, Pablo y Silas en la cárcel también castigados y todo, cantaban al Señor, ¿no? Porque para ellos el vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces dice Romanos 8:28, y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esta alumna, María Fernanda, pregunta, doctor Enoel, si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿por qué Caín, al huir, después de asesinar a Abel, se encontró con otros humanos? ¿Adán y Eva fueron un tipo de experimento de Dios?, pregunta ella. ¿Esto reforzaría la teoría que Dios fue realmente un ser de otro planeta o de otra galaxia? Bueno, ahí también está en el mensaje de texto, ¿no? Interno, si gusta puede verlo. Son 3 preguntas. Número 1, Adán, ¿verdad? Cuando Caín mata a su hermano, se encuentra con otros humanos. ¿Qué nos dice la Biblia? Multiplicados y fructificados, le dijo Adán y Eva. Lo que la Biblia no documenta es cuántos hijos aparte de de Caín y Abel tuvo Adán y Eva. Y la Biblia nos da a entender definitivamente que ellos no fueron los únicos hijos que tuvieron, sino que la Biblia nos está narrando a Caín y Abel, porque está enfocándose en un aspecto teológico, en la cual nos va a llevar a una descendencia hacia el Mesías. Pero eso no implica de que Adán y Eva no tuvieron mucho más hijos. Tuvieron hijos e hijas. Y entonces cuando Abel se encuentra con otros, pues eran o sobrinos, precisamente, o hijos de Adán, y esos hijos de Adán, hijos e hijas, se unieron y tuvieron más hijos. Así que sí hubo más personas aparte de Abel, perdón. ¿Adán y Eva fueron un tipo de experimento de Dios? No. Adán y Eva fueron dentro del propósito de Dios, crear a una humanidad para que se multipliquen y se fructifiquen, ¿verdad? Y entonces la teoría de que Dios es realmente un ser de otro planeta, bueno, en cierto aspecto, Dios es un ser extraterrestre, porque Dios es un ser fuera de la Tierra. En ese sentido, sí. De otra galaxia, claro, no es de otra galaxia, de otro universo, pudiésemos decir que Dios es un ser de otro universo, que Él no pertenece a esta galaxia, porque si perteneciese a esta galaxia, Él hubiese sido creado dentro de la galaxia o creado dentro de este planeta. Pero Él es extraterrestre, extragaláctico, extra universal, porque de Él, nuevamente, Él hizo la creación, lo que se llama la creación ex nihilo, de la nada o de donde no había material preexistente. Dios, por el poder de su palabra, creó todo lo demás. Pues en ese sentido, sí, Dios está fuera de todo ese tipo de conceptos. Ante la pregunta, ¿existen los extraterrestres? Sí, pues, ¿no? Dios es uno de ellos. Sus ángeles. Aquí hay una pregunta de Valentino que está muy relacionado con lo que usted menciona, pero sería bueno especificar un poco en esto. Dice, profesor, si Dios creó solamente a Adán y Eva, y sus hijos fueron Caín y Abel, porque eso es lo que registra la Biblia, y después uno mató al otro, lo que quiere decir que el hijo que tuvo, o que lo que tuvieron que tener, fueron con su madre después, porque no registra mujeres, pues, ¿no? En la Biblia. Sí, no, esa es la cuestión, que no, aunque no se registren otras mujeres, sabemos que Caín y Abel tuvieron hermanos y hermanas,
Por ende, si hubo más seres humanos, que no fue que entonces Abel tuvo que estar con su madre en ese sentido, que era una relación, ¿verdad?, de incesto, ¿no? Hubo más hombres, hubo más mujeres. Esos hombres y mujeres también se fructificaron y se multiplicaron. Y las descendencias fueron enormes. Lo que pasa es que la Biblia no lo registra. Y como no lo registra, pues no podemos decirle que hubo un incesto como tal. Simplemente era que estaban entre sus hermanas y hermanos. Muy bien, gracias, doctor Anuel. Y definitivamente dice, hay una parte en la Biblia en la que dice que si todo fuese escrito, ¿no? Todo lo que pasó solamente con la historia de Jesús, no alcanzarían los libros en el mundo, dice, ¿no? Las bibliotecas. Y si vamos a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis, imagínense, el registro de nombres y acciones, pues sería infinito. Gracias. No sé si hubiese alguna otra consulta, pregunta, algún profesor de repente. Está también el profesor Vidal, quizás por acá con nosotros, o ya se fue, no sé. Ya no está, creo. O algún otro docente o estudiante, sino ya para estar cerrando en esta tarde con esta conferencia. Muy bien. Yo sí les tengo una pregunta. Yo estuve hablando sobre la ciencia y la Biblia. Y hubo un señor que se llamó Bernoulli. Bernoulli descubrió que la fluidez de algunos elementos producían una alta presión y una baja presión. Y yo, ¿verdad?, siendo piloto también, les quiero hacer una pregunta a todos los estudiantes. Si Bernoulli descubrió que la forma de las alas, si usted ha visto un avión, la forma de las alas es más o menos así. ¿Lo pueden ver? En la parte de abajo es plana, en la parte de arriba tiene una curvatura. Así son las alas de un avión. Ahora, cuando el viento sopla, se divide, ¿verdad? Y cuando se divide, produce una diferencia de presión. Los aviones vuelan por el viento que le da por debajo o por el viento que le da por encima. Si yo hago la forma de un ala con este papel y soplo y voy a soplar por encima, ¿cuántos me dirían a mí que el papel se va a levantar? Yo soplándolo por aquí encima. A ver, pónganlas en el chat, pónganme por ahí sí o no. Rapidito. Si yo soplo en la parte de arriba, ¿se va a levantar esa hoja o por la parte de abajo? Dicen que sí. Vamos a ver. Voy a soplar desde acá arriba a la hoja. ¿Se va a levantar o no se va a levantar? Sí, no. Santiago dijo que no. Santino dijo que no. Rapidito, escríbanlo rápido. Rápido, rápido. Dicen que sí. ¿O es que cuando el aire sopla por debajo del ala, entonces levanta el ala? ¿Se levanta por el aire que choca por acá por debajo o por el aire que pasa por encima? Y dicen por debajo. El debajo por encima. Rapidito, escríbanlo rapidito. Por encima, dicen por allá. O sea, unos por encima, unos por debajo, unos sí, unos no. Pues mire, hubo un señor que se llama Bernoulli y Bernoulli era un hombre cristiano y se dio cuenta que el universo opera bajo unas reglas en específica. Y cuando él descubrió los elementos que suceden bajo un ala, leyendo a Isaías capítulo 40, se dio cuenta de que podía crear un movimiento de presión hacia un lado y hacia el otro. Y las alas vuelan no por el viento que le da por debajo, sino por el viento que sopla por encima. Y así vuelan los aviones. Excelente. No sabía esto. Muchos chicos me han ganado en ese conocimiento, ¿eh? Yo estaba para responder por debajo. Se supone que soplas por abajo y levanta, pues no, pero en este caso es por arriba. ¿Eso está en la Biblia, dijo? ¿No lo entendí muy bien? En Isaías 40 nos habla sobre que estaban volando como las águilas. Bernoulli, cuando miró el ala de un águila, notó que en la parte de arriba tenía una curva y la parte de abajo era más plana. Oh, Cuando vio entonces que iba pasando a través del aire, él decía, aquí tiene que pasar algo. Y descubrió que cuando el aire pasa de un lugar al otro, las moléculas no se pueden dividir, llegando unas primero en un lado y otras después, porque la distancia de la parte de arriba es mucho mayor que la de la parte de abajo. Él notó que las moléculas, cuando entraban al principio del ala, llegaban exactamente a la misma velocidad, pero al mismo tiempo al final. Él dedujo que las partículas del aire por encima tenían que acelerarse y al acelerar produce una baja presión y una alta presión. Y esa diferencia de presión es lo que hace que las alas la sustentación de las alas en un avión se basan precisamente cuando pasa la ala a través del aire, y eso lo descubrió Bernoulli leyendo Isaías capítulo 40.
Excelente, excelente. Gracias, doctor Enoel. Tenemos con nosotros también a Omar Jesús Becerra. ¿Sí? No, no identifico, hermano Omar. El hermano Omar también está con nosotros estudiando. Él tiene un ministerio que se llama Palabra de Dios en YouTube. Oh, ya, ya. Es muy buen amigo y discípulo del pastor César Mamani. Y entonces, pues siempre me acompaña a muchos lugares. De hecho, a través de él fue que conseguimos el contacto del pastor César Mamani y a través de él fue nos pusimos en contacto para estar con ustedes en el día de hoy. Excelente. Muchas gracias, hermano Omar. Antes quisiera darle a usted parte para que para que pueda cerrar esta conferencia con palabras de oración, hermano Omar, agradeciendo al doctor Enoel por su tiempo, por su disposición. Sé que no será la primera y última, Dios mediante hayan otras oportunidades para escucharlo nuevamente. Anisoper es una escuela cristiana que está celebrando 32 años de existencia y pues hay una gran necesidad de poder transferir el mensaje de salvación, el evangelio a estas nuevas generaciones, pero estas nuevas generaciones ya no son las mismas que antes, en las que decíamos todo amén, amén, y no había dónde más sacar información. Ahora lo que el pastor nos dice en la iglesia, de pronto podemos escuchar en canales de YouTube, por Facebook y en otras fuentes, otra información. Entonces es importante dar no solamente información, sino un mensaje claro y contundente de lo que creemos, ¿verdad? Gracias, doctor Enoel, gracias chicos, profesores que han estado conectados en esta tarde. Y pues vamos a terminar orando. Quisiera que el hermano Omar pueda despedirnos con palabras de oración y también poder orar por Anisoper. Hermano Omar, muchas gracias. Dios le bendiga. Bienvenido también. Buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes. Desde Argentina, un saludo, un abrazo para todos, especialmente para el colegio. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en que tú has permitido, Señor, poder disfrutar, Señor, con el doctor Enoel, Señor, con todos los alumnos directivos, Señor, del Colegio ANI, Señor, y te agradecemos, Señor, por todo lo que haces y harás, Señor, en cada uno de nosotros y en cada uno el cual ha recibido hoy tu palabra, los conceptos, Señor, y cómo tu palabra se impone ante la ciencia, Señor, y cómo podemos... Sí, Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has concedido de escuchar tu palabra y de estudiarla. En tus manos ponemos a Anisoper, al doctor Enoel, su familia, el ministerio, la universidad y cada uno de los jóvenes aquí conectados, Cristo. Gracias te damos una vez más y en tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias, doctor Enoel. Dios les bendiga, jóvenes, a cada uno de ustedes. Fue un gusto. Un placer, Dios le bendiga. Hasta luego. La próxima, profesores.